descontentos por el contenido del decreto de necesidad y urgencia sancionado por el Gobierno Nacional la semana pasada, que estableció restricciones que se anticipan que puedan ser mayores ante el crecimiento de los casos de coronavirus. Ya conocemos los de sectores del comercio, el sector gastronómico sobre todo ha protestado mucho. También aquí en el ámbito de San Luis, ya vamos a ir a ese tema. Los transportistas de contingentes turísticos lo hicieron con manifestaciones que se han cumplido ayer en diversos puntos de la región, también aquí en San Luis, en la zona de Fraga. Hoy hay además previsto que se manifiesten en otras provincias. Y en el ámbito local me llamó la atención una de las, digamos, de las referencias a oposición de disposiciones del decreto de necesidad y urgencia, vino de la comisión directiva de APTS, la asociación que nuclea a los profesionales y técnicos de la salud en la provincia, que dice que el decreto de necesidad y urgencia no contempla las previsiones de la ley Silvio y las comorbilidades. La ley Silvio es la ley que se sancionó el año pasado, es ese programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus, así se llama en realidad la ley. Esa es la que se conoce como la ley Silvio. Tenemos comunicación con Miriam Porter, que es la secretaria adjunta de APTS. Miriam Porter, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a usted a todo el equipo y a los oyentes? Bueno, muchas gracias. Coménteme cuál es la omisión que ustedes advierten, qué consecuencias puede traer y qué están requiriendo. Claro, como usted hacía muy bien referencia, sobre todo al programa que está contenido en la ley 27.548, que es la denominada ley Silvio, que fue en homenaje a Silvio Cufré, que fue el primer enfermero que fallece atendiendo justamente en el marco de la lucha contra la pandemia. En base a esa ley se han hecho normativas que están reglamentadas, inclusive a través del decreto 747 del 2020, donde es un programa de protección para los que trabajan justamente, ya sea de manera contratada o voluntarios que cumplan las actividades en los servicios esenciales durante la emergencia sanitaria. Se supone que seguimos en emergencia sanitaria porque se ha prorrogado hasta fin de este año y sin embargo parecería que ha dejado de estar vigente esta ley. Entonces a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención que vuelvan a llamar a través de de la nueva resolución, porque convengamos que fue una resolución conjunta, la 4/21, entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que pasa? A raíz de esto, dejan fuera, digamos, todo lo que se comprendía, no solo en la parte de la ley Silvio, sino en otros ítems, y llaman y convocan a todos los trabajadores que estaban bajo esa licencia COVID por tener alguna patología de base, comorbilidades asociadas, a concurrir a partir de que se hace vigente. Esto fue la resolución el 8 nacional, el 9 hay una circular provincial donde, haciendo, digamos, uso de la facultad que esta resolución le imparte al Ministerio de Salud de la provincia, convocan a todos a trabajar, todos incluidos los dispensados en la ley anterior y en el DNU anterior. Y eso nos llama muchísimo la atención. Solamente dice que con tener una dosis de la vacuna y 14 días de haberse la colocado ya se pueden reintegrar a su trabajo. O sea que si las personas que antes quedaban, digamos, excluidas de la asistencia, se vacunaron, deben ir ahora. Claro, así es lo que dice la resolución. Entonces, primero que nos llama la atención esto que dije anteriormente, con referencia a que hay una ley que protege a los trabajadores de la salud,
que están exceptuados por el DNU anterior, ahora los excluyen todo lo que era diabéticos, hipertensos, todas las enfermedades cardiológicas, lo que eran enfermedades respiratorias, quedan todas excluidas, solamente las embarazadas también quedan excluidas de este inciso que estaba en el anterior DNU, y en esta resolución los convocan a trabajar. Incluso a las embarazadas. Inclusive las embarazadas deben volver a trabajar por esta resolución. O sea, imagínense la complejidad que tiene esto de lo que estamos hablando. Solamente iban a quedar excluidos también, aparte de los inmunodeprimidos, los oncológicos. Esos serían los únicos grupos de riesgo que no estarían convocando en este momento a inmunodeprimidos y oncológicos. Exacto. Pero, por ejemplo, tampoco los diabéticos son considerados en este momento. En su primera posición, los grupos de riesgo eran justamente todos los que estuvieran con mayores de 60 años, también quedaban excluidos. Ahora, la provincia del año pasado, también por intermedio de una resolución, dijo que en el caso de la provincia de San Luis, los mayores de 60 años que fueran considerados esenciales debían concurrir a su lugar de trabajo, o sea, quedaron exceptuados los mayores trabajadores de la salud. Entonces nosotros, haciendo hincapié en eso, que en su momento el DNU también le da la potestad a las provincias de poder modificar, agregar o quitar alguna referencia en cuanto a lo que su provincia, digamos, le conviene, nosotros hemos pedido justamente esto, que se revea esta condición. O sea, que los que estaban en riesgo el año pasado, que eran personal de riesgo, este año no lo son, por el decreto. O sea, hay un decreto que modifica su condición de riesgo. Si bien está la vacuna, obviamente que eso fortalece, inclusive lo piden con una sola dosis. Y una sola dosis sabemos que no es un esquema completo. Es más, sabemos que depende de la vacuna que le ha tocado a cada uno, la inmunidad adquirida en la primera dosis es totalmente diferente, según la marca, digamos. Y nosotros por lo menos hemos pedido que se estudien los casos particulares. Hay muchos casos muy complejos que no pueden ser puestos en un inciso y exceptuados. En el caso que lo han puesto en la resolución nueva. Entonces tenemos que ver si el personal de salud cuenta con todas las armas necesarias para poder trabajar. Si bien las vacunas están justamente para modificar esta condición y decir, bueno, todos aquellos que sean grupos de riesgo, que sigan manteniéndose con los cuidados, y todo el personal que tiene que trabajar de manera presencial, ese personal es el que tenga que ser vacunado en primera instancia, como somos los trabajadores de la salud, obviamente, que tenemos otro inconveniente, que todavía hay sectores, muchos de nuestros trabajadores que no están vacunados ni con la primera dosis. Y ya están llamando los de grupo de riesgo. Claro. Sí, he visto que, por ejemplo, los kinesiólogos están reclamándolo. Exactamente, kinesiólogos, tenemos muchas disciplinas. Los psicólogos, hay psiquiatras, hay odontólogos, hay farmacéuticos. Es amplio el espectro de agentes de la salud que todavía no están vacunados y que lo están solicitando. No es que no están inscritos, por el contrario, están inscritos hace muchos meses y todavía no les ha llegado la citación. El turno, claro. Sí, sí. Ahora, esta situación que ustedes están exponiendo y que expusieron tan claramente ahí en ese documento por el cual yo lo llamé, obviamente lo han planteado a las autoridades. ¿Han tenido encuentros por este tema con las autoridades? Nosotros siempre hemos estado tratando de consensuar, de dialogar, de pedir audiencias. Hace más o menos un mes
creo, si no me equivoco, hemos pedido audiencia con el Ministerio de Hacienda, porque justamente estos decretos, las excepciones, por qué, explicar cuáles son las causas, a nosotros nos llama muchísimo la atención que los representantes de los trabajadores, que somos los que tenemos la voz de ellos, para poder decirla a nivel, digamos, del Ejecutivo, no seamos convocados ni siquiera para decir, se va a modificar, hay una resolución, se va, por lo menos para antes que esto salga, nosotros pudiéramos dar nuestra opinión y decir lo que nos parece correcto y lo que no. Por lo menos ser escuchado, creo que sería una forma de respetar al trabajador, ¿no? Bueno, de manera tal que están ustedes con esta preocupación por la no inclusión, mejor dicho, por la exclusión de las disposiciones de la ley Silvio en este decreto de necesidad y urgencia. Javier. Miriam, buen día. ¿Cómo le va, doctora? Quería consultarle, ante esta situación, ¿tienen planteado reunirse con la ministra de Salud o con autoridades provinciales para cambiar el decreto nacional? Nosotros hemos tratado ahora, por ejemplo, este fin de semana, hemos hecho un trabajo realmente importante desde la Secretaría Gremial también que tenemos en nuestro sindicato. Disculpe, Sí, no lo podemos escuchar. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Hemos hecho un trabajo de volver a reunir datos de todos aquellos trabajadores de la salud que todavía no han sido llamados a ponerse la vacuna. Por eso decíamos, no los llaman a ponerse las vacunas y convocan a los que están en grupos de riesgo a trabajar, y los que están trabajando no los han vacunado todavía. Entonces, acá hay como una doble visión de la realidad de lo que es la pandemia. Entendemos, nosotros tenemos desde el año pasado grupos que están trabajando permanentemente, que no han tenido licencia, porque se suspendieron todas las licencias en el sector salud, solamente se le dio algunos días en lo que fue diciembre, enero y febrero para los servicios que pudieran dejar gente en reemplazo, y de esta manera que han estado trabajando tanto sin parar, y sin embargo ahora lo que quieren hacer es, para, digamos, oxigenar el sistema, traer más personal, y el personal que están trayendo son los que están de riesgo. Nosotros cuando le hemos pedido que deben contratar nuevo personal, para eso creo que había presupuestos, inclusive aparte por el tema de la pandemia, para la contratación de personal. Entonces no contratan personal suficiente, aclaremos, han contratado, pero no alcanza, y encima los han contratado como monotributo por 3 meses, le han pagado, pero muy fuera de término, porque pasaban 3, 4 meses que no cobraban. Las personas también tienen obligaciones de pago, también tienen casa, familia, hijos que alimentar, que mantener. No pueden estar 3 meses sin recibir ese monotributo, que la verdad que es totalmente precarizar la salud en la provincia. Entonces, en vez de llamar más cantidad de personas que cubran, porque nosotros le hemos acercado más de 300 currículum para que ellos hagan justamente una base de datos y tengan, cuando llegara el momento de una emergencia, a dónde asistir para buscar personal que trabaje en salud y no dejar la población con menos personal en los hospitales. Y sin embargo, los nombran por monotributo. Esto obviamente tienen que dejar algún trabajo que tienen y no les conviene por 2 o 3 meses. Y si quieren venir de otro lugar, tampoco. ¿Cómo se van a venir con un contrato de 3 meses sin una estabilidad laboral, dejar todo lo poco o mucho que tengan? Entonces, eso también se dijo que debían contratar en carrera sanitaria, cosa que el personal que quiera, ya sea profesional o técnico, que quiera incorporarse en esta pandemia, lo haga en las mejores condiciones. Muchas gracias por atendernos, Miriam Porter. Muchas gracias por la información.
Bueno, yo lo que quería hacer también, dejar claro, Sí. que si bien el personal de salud hay muchos que ya están vacunados con las 2 dosis, nosotros necesitamos también que para volver a trabajar el personal por lo menos tenga una forma de cuantificar si su respuesta inmunológica fue correcta. Ujú. Sí, Entonces también a esos grupos de riesgo estábamos solicitando que si deben volver a trabajar con las 2 dosis, mínimamente le hagan la dosificación de anticuerpos para ver en qué condiciones están, pero en primera instancia tienen que respetar la ley, Silvio. claro. Estos trabajadores están exceptuados y sin embargo no hacen alusión ni siquiera a esto de los anticuerpos, solamente con tener una dosis ya pueden empezar a trabajar. Claro, hace rato yo ilógico. le estuve por preguntar si incluían esta dosificación de anticuerpos para saber cuál es realmente el nivel de protección que tiene cada persona, ¿no? Claro, lo que pasa es que no se está haciendo, o sea, a gran escala, se están haciendo en casos particulares, en casos así muy contados, pero yo creo que justamente los trabajadores de la salud en grupos de riesgo que no están trabajando porque están con licencia COVID, también deberían ser dosados sus anticuerpos para saber en qué condiciones ellos están. Y esto no es para que vuelvan a trabajar, sino para darles una seguridad a esa población nuestra, obviamente, de nuestra gente que trabaja en salud, a ver cómo está frente a esta vacuna, porque sabemos que hay personas que pueden no llegar a hacer respuesta inmunológica. Entonces, todo un riesgo, hay que tomarlo con mucho cuidado. Esta resolución, por más que salga de manera conjunta entre salud y el Ministerio de Trabajo, no les quita las comorbilidades que tienen las personas. Eso es un escrito, nada más. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Buen día. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Miriam Porter, que es la secretaria adjunta de APTS, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, a la música y volvemos.